La pre lo es todo, tanto en el sexo como en la producción. Un hombre como productor no tiene que ser solamente reconocido por economizar, sino por gastarte la plata que es y no pasarte a una pérdida para la Te empresa. amo. Y además algo que yo posteé por la época que terminamos Hugo Chávez, y es que es ficción. No es la vida real, no estamos diciendo que Hugo Chávez es la mejor persona del mundo o que cuando Andrés Parra hizo Pablo Escobar, no, es ficción. Néstor, hablemos de esos contratos que firman los participantes, qué cláusulas extrañas hay. En Survivor, que era un reality de supervivencia en la playa, en donde está todo abierto, nosotros no podíamos tener gafas, los participantes no se podían ver reflejados en las gafas, porque obviamente el hecho de que usted lleve un mes sin verse al espejo, sin comer, es parte del contenido que usted se vuelva a ver un espejo, ¿cierto? Yo digo que los contratos de reality, cuando uno firma eso, es venderle el alma al diablo. Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este Popcorn Club, el podcast que habla del mundo del cine, de la producción y que reúne más o menos a todo el gremio, a este gremio que tiene unas historias increíbles. Ya hemos tenido aquí bastantes invitados que hablan del mundo de la iluminación, del vestuario, del maquillaje, obviamente de las cámaras como los grips para empotrarlas en sitios casi que imposibles. La gente, es que nos faltan tantos temas. Vivi, ¿cómo estás? Antes que nada, saludo para ti. Hola Dani, como siempre súper emocionada con estos episodios de Popcorn Club. Sí, necesitamos que la gente nos apoye. Si quieren segunda temporada y quieren seguir conociendo este mundo de la producción, pues obviamente síganos, compartan estos episodios y que seguramente en la medida que vayamos creciendo, pues llegarán viniendo pues obviamente más invitados para que ustedes conozcan más de este mundo tan maravilloso del cine, que a veces como que vemos las películas, vemos las series y no nos detenemos un momento a pensar cómo se hizo esta escena, qué involucró, cuánto dinero, cuánto sufrimiento, cuánto sudor, cuántas lágrimas. Claro, ¿y cuántas personas trabajaron en esa producción? Sí, total, muchísimo. Eso es lo que nosotros queremos destacar en este podcast. Todas esas personas que aparecemos en los créditos y eso es una chorrera de nombres y una chorrera de cosas que uno no entiende. Eso es lo Claro. que nosotros les queremos explicar. Eso es lo que les estamos explicando para que ustedes entiendan y cada persona de los que salen en esos créditos tenga una cara. Ustedes dicen, este man hizo eso, este man es un teso y entiendan muchas cosas. Y si quieren estudiar algo relacionado con medios audiovisuales y específicamente la producción, podamos ayudarlos a tomar la decisión. Sí, a mí me encanta ver, yo tengo una amiga, o tengo una amiga que vive aquí en Canadá, de hecho, que alguna vez participó en Argentina en una serie animada. Y me dijo, ay, voy a aparecer en los créditos. Y me quedé hasta el final viendo los créditos. Y debo decir que yo como que tomé esa costumbre, obviamente por Avengers, que lo obligan a uno a ver los créditos para botarle el Easter egg al final de cada película. Pero creo que ahora la gente está como tomando más en serio el tema de ver los créditos y ver quién colabora y muchas producciones como que le meten más mística a los créditos hoy en día y hacen casi que los créditos parte del final de la película, ¿verdad? Claro, es que un crédito es como una certificación laboral. Yo estuve Total, y yo hice. claro. Eso para un productor es como una medalla. Sí, total, total, porque básicamente aparecer ahí es que uno en serio se lo ganó a punta de trabajo, ¿verdad? Total, el trabajo de la producción es un trabajo lindo y es un trabajo duro. Eso es lo que todos tienen que entender. Pero es un trabajo al que le gusta le sabe. Es una vaina Sí. que se siente, esa gratificación al final de ver las cosas hechas, que Y son aparte de increíbles. todo, aparte, bien lo dices, es una certificación. Yo no sé si tuviste la historia de esta ilustradora Geraldine Fernández que salió hace algunos meses, que dijo que había hecho no sé cuántos fotogramas para una película que estaba nominada a los premios Oscar, terminó ganando premios Oscar y a la señora se le creció el enano, se le creció la mentira a tal punto que la gente dijo, pues vamos a verificar en la película, en los créditos, y no la vieron por ningún lado. Y dijo, no, lo que pasa es que como hice menos
de tal número de ilustraciones, pues no aparecía en los créditos. Y se cayó por no aparecer en los créditos. Claro, no, es terrible. En estos momentos tenemos un productor Sí. invitado que ha Ajá. pasado por las duras y las maduras, por todos los proyectos habidos y por haber. Tiene una experiencia increíble y es un ser humano divino, que es lo que hace un conjunto súper chévere. Es como ese profesional que todos quisieran tener en su equipo, que uno sabe que va a la fija, Ese ese que mismo es no lo va a nuestro dejar invitado morir de a hoy. uno. Yo lo he visto trabajar, claro. Nunca he podido trabajar con él, porque pues obviamente yo trabajo en otras cosas, pues como que es más como contenidos, radio y audio. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de trabajar con él. Les estamos hablando de Néstor Parra, él es productor, ustedes saben que aquí estamos invitando a productores de televisión, de realities, él ha trabajado en producciones que salen por streaming, ha trabajado también obviamente en realities de RCN, aparte de todo, él tiene su propia productora, que se llama La Casa del Ritmo, con uno de los personajes que también pasó por acá, que es Roberto Velázquez. Hacen contenidos, hacen videoclips. He podido ver, tener la fortuna de ver alguno de ellos con Rosana. Y bueno, pues Néstor, qué bueno tenerlo acá, bienvenido. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación. Y gracias por la invitación. Me gusta ese nuevo, yo es que ese nuevo look y ya tiene con él hace como 3 años, me estaba diciendo, tras, Sí, sí, sí. Un poco cruel. sí, 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 pues está bueno, El está bueno. contraste con la personalidad. Luego me explica el proceso. Ah, bueno. Bueno, Nesti, les estaba contando a todos que tú tienes una trayectoria ya súper larga de muchos años. ¿Cómo llegas a ser o al cargo que tienes ahora? Después de tanto proyecto, tantas trasnochadas, tantas amanecidas. Este proceso de producción, cuéntanos un poquito cómo ha sido para llegar a donde estás. Bueno, este proceso comenzó hace 17 años. Comencé como periodista de Noticias RCN en la parte digital, que no era tan digital como tenemos la oportunidad de vivirlo hoy en día. Posterior a eso, ingresé a mi primer reality como logger en vivo, como el lado de contenido, del departamento de contenido. Y luego ya comencé a hacer producción en un reality que se llamó Mundos Opuestos. A partir de ese reality comencé a trabajar más o menos como 2 años, 3 años en realities, 2 años, 3 años en ficción, 2 años, 3 años en realities. Así que mis jefes o las personas que me han guiado este camino me han ayudado muchísimo a tener como esa experiencia en todo lo audiovisual. Oiga, Néstor, ¿qué hace un logger? Un logger en vivo, lo que yo estaba haciendo en ese momento es la persona que transcribe exactamente las palabras en tiempo real que lo que se estaba viviendo en la pantalla. Es como el primer proceso para llegar al contenido. Está el logger en vivo que escribe esto que te estoy diciendo, luego sigue una persona que es el libretista o el guionista de contenido que va organizando esto que esta persona está escribiendo, lo va organizando en la historia y así se va formando como la parte de contenido y postproducción de un reality. ¿Y eso hoy en día la inteligencia artificial no hace eso? Creo que sí, lo que pasa ¿O, es que o también cómo es funciona? un tema de experimentar, ¿no? O sea, hasta ahora la gente está como comenzando Sí. a cacharrearle a la inteligencia artificial, todavía se está Ok. como organizando este tema, pero ojalá no se categorice ni se suba tampoco mucho. Es necesario que las personas que están ahí sean humanos y que puedan vivir lo que todos nosotros estamos viviendo para que experimentar, porque yo creo que en parte el contenido que sale tiene mucho que ver con las vivencias que usted tiene dentro de este tipo de realities. Aparte es generar un empleo. La inteligencia artificial nos está quitando mucho espacio y sería bueno que esto se pudiera seguir Total. con los chinos, porque aparte, ¿sabes qué? Digo chinos porque casi para muchos productores es como su primer trabajo, ¿sabes? Yo creo que es Muchas como la personas primera base piensan. Ok. de muchas personas, no solamente de productores. Lo van a perder, Vivi, lo van a perder. Lo van a perder. Es que ese trabajo, esos trabajos que son como Maldito. tan operativos están casi que No, ojalá mandados que a no, Dani, por favor. recoger. Me da pena decírselos. Sí, de repente la inteligencia artificial nos ha invadido un montón En serio.
pero digamos como que hay herramientas que Sí. se pueden adaptar, que nos facilitan la vida, pero no que nos tumben tampoco todo el trabajo. Y yo creo que también es como, como subir las escaleras, ¿no? Es necesario que existan estos cargos en donde no es que no exija una responsabilidad adecuada, sino que son los primeros cargos para que usted comience a subir esos escalafones y a poder luchar para lo que usted quiere. Esos son los primeros cargos que usted le da la oportunidad de entrar a la televisión y decir, bueno, ¿qué va a hacer? Quiero comenzar a conocer el audiovisual con este cargo, así como el asistente de producción, el asistente de luces, como todas las asistencias y estas cosas que están acá por debajo son las que nos dan las bases para poder experimentar hacia qué rama de todo lo que tenemos que experimentar en el audiovisual poder ir. Sí, lo que dicen es cierto. Y digamos como que te interrumpo un montón porque pues yo también soy productora y entiendo y también he hecho un poco de camino, de repente como por otra rama diferente, pero, pero es mejor. Yo siempre digo, es mejor asistir los chinos que llegan y te pasan la hoja de vida y te dicen, es que soy line producer, soy productor ejecutivo, pero llevo 2 meses de haberme graduado de la universidad. Eso es bobada. Es más bonito ver que se hace camino y cuando ya lleguen a un cargo alto ya saben. O los que los sube el tío que los pone, si no sabes, si no tienes historia, ¿de qué más? Total. Sí, en los medios hay que pagar ese piso, no solo por pagar piso, sino obviamente por hacer la carrera, por hacer el camino, eso es cierto. Total, te quiero contar que ahora Néstor es line producer. O sea, mira, pero soy un poco testigo no tan cerca, pero siempre he visto el proceso de Nesty y siento que es como súper merecido el tema de ser line producer. Entonces me gustaría que me contaras qué tipo de habilidades necesita tener una persona para ser line producer en estos momentos. Yo creo que dentro del proceso de aprendizaje y dentro del proceso que se tiene laboral, uno comienza a tener una experticia en cuanto a resolver problemas. Creo que llegar a ser line producer es justo el momento donde tú puedes economizar o favorecer en gastos a la productora en la cual tú estás o al proyecto en el que estás por medio de tu experticia en la manera de resolver los problemas, ¿cierto? Cada uno tiene una manera subjetiva de resolverlos y pues este cargo es mucho de eso, ¿no? Por medio de la experiencia, la experticia, cómo podemos resolver algo sin tener que ejecutar un montón de billetes. Esto es muy clase para Dani y para las personas que nos escuchan y que nos ven, porque de repente para todo el mundo no es claro. Sí, pero ¿qué tipo de chicharrones? Yo necesito también un line producer en mi casa. ¿Qué tipo de chicharrones economizan esto? O sea, como aterricemos un poco el tema de economizar el dinero. O sea, yo, por ejemplo, no sé, contrato, no sé, ¿cómo puede ser más o menos para que la gente lo entienda? Bueno, a mí me traen un presupuesto de X valor y yo comienzo con la contratación de las personas o la contratación del equipo que siempre termina siendo familia de uno. Uno termina siempre trabajando con las mismas personas o si no, pues entran personas allegadas que pues que vayan muy afín con tu manera de ser, con la manera humana que seas. Entonces yo creo que todo comienza ahí, ¿no? No todo tiene que ser como economizar dinero, sino también yo creo que si tú sabes escoger el equipo que tienes, entras ganando, porque ellos mismos van a hacer que tú economices un montón de cosas y un montón de recursos. Ujú. Adicional a eso, pues cuando yo te digo de economizar dinero y eso, pues creo que uno tiene que terminar negociando con proveedores, negociando con proveedores de transporte, de Ok. alimentación, poniendo rubros que para muchos uno va a terminar siendo el malo porque es muy difícil ponerle usted el valor a su trabajo, ¿no? Es muy difícil sentarse y decirle a usted, su trabajo vale esto o lo que yo considero que vale este plato es esto, cuando digamos que yo no me siento con la capacidad de decirlo. Sí, es Ok. jugar con el trabajo de cada una de las personas, pero de todas formas, pues la empresa o la productora te da un presupuesto que tú tienes que ejecutar y pues con base a eso tú también tienes que comenzar a jugar. Yo juego muchísimo con los números, con pasar un montón de plata para este lado o un poco de plata para este lado y poder llegar como a jugar y que nunca mis cifras estén en rojo, sino siempre estén como equilibradas. Creo que el éxito de una buena producción no es ahorrar plata,
sino es gastar la plata que te dan. ¿Entiendes? O sea, porque si Sí, tú te gastas, si tú no te gastas toda la plata que te dan, para el próximo proyecto te van a dar menos. claro, Entonces tú, es o sea, eficiente. tu nombre como productor no tiene que ser solamente reconocido por economizar, sino por gastarte la plata que es y no pasarte a una pérdida para la Te empresa. amo. Sí, total. Así es. Bueno, y hablemos de cómo se maneja esa logística de coordinar como múltiples equipos y departamentos en un set de filmación. ¿Utilizan algún software o solo Cabeza o solo Excel? ¿Cómo se maneja? La pre lo es todo, tanto en el sexo como en la producción. ¿Por qué? Porque es como el éxito de poder usted llegar a calentar los motores que se necesitan. O sea, usted tiene la comunicación con todas las personas, es empalmar o engranar un montón de departamentos, como usted lo dice, vestuario, maquillaje, escenografía, arte, utilería, producción. Y pues dependiendo del proyecto o de lo que usted esté realizando, se va a tener algunas cosas o algunas minucias diferentes, pero yo creo que todo parte de unas buenas reuniones de preproducción en donde el director o el director de contenido dejen muy claro lo que quieren para que el resto de cabezas o el resto de personas que trabajan en la producción puedan ejecutar de la mejor manera. Entonces creo que la previa, lo que usted haga antes de llegar al día de rodaje, es como su éxito. Entre más previa tenga usted, mejor va a ser su día de rodaje, para mí, Lo más importante es la pre, quedémonos con esa idea. por favor. Así se va a llamar este episodio del podcast. La pre. Dani, te propongo que dejemos tanta teoría y hablemos de casos particulares de todos los que ha hecho Néstor. En estos momentos, Néstor Ajá. es el line producer de La Casa de los Famosos. Este desafío tan grande, con tantas personas, con una infraestructura gigante y con un modelo nuevo de reality que viene a Colombia, cuéntanos cómo fue manejar eso y manejar el presupuesto. Bueno, yo creo que este proyecto fue un reto en todo lo que se llama humanamente trabajar en televisión. O sea, fue como mm, implementar un montón de improvisaciones, de cosas que tú no estás preparado, porque como todo es real y como todo pasa a la minucia, tú como productor tienes que estar preparado de cualquier cosa o para cualquier cosa. Entonces, todos los departamentos estaban pendientes de que todas las minucias y de las cosas que necesitara contenido, dirección, se pudieran realizar. De mi parte, pues, que todas estas improvisaciones no pasaran a un rojo, sino que estuviera pendiente, ir llevando como cada uno de estos gastos para que todo esto no se fuera como a salir de las manos. Este reality fue como la apertura de un proyecto 360, que es la primera vez que se hace en Colombia y es lo que me parece que es el orgullo de lo que nosotros vivimos día a día. O sea, es el primer proyecto que ustedes tienen en televisión abierta, que tienen en streaming y que tienen en digital. Y a diferencia de todos los proyectos y de todos, no solamente el canal RCN, sino me tomó el atrevimiento de decir que de todos los canales de Colombia, tuvimos un departamento digital que recibía la señal y iba editando instantáneamente porque parecíamos un noticiero. Entonces todo lo que se iba pasando a la minucia se iba montando. Entonces, para mí todo esto influye muchísimo, no en el rating, porque a nosotros al fin y al cabo no nos estaba midiendo un rating, sino nos estaba midiendo el voz a voz, el de qué hablar, en qué tan fuerte éramos digitalmente, en que todo el mundo se metiera a VIX y vieran 24/7 y vivieran otro tipo de experiencias, ¿no? Digamos, no esperar a que llegue el programa a las 8 de la noche a la gala a ver a Cristina y a Carla, sino que poderte meter a VIX, a la plataforma, y ver que Karen estaba en el baño, que Murphy estaba haciendo deporte. Entonces, es una nueva manera de comunicar con todas las herramientas y tecnologías que tenemos hoy en día. Entonces, ejecutar algo así fue una experiencia única, y gracias a Dios no nos pasamos. No nos pasamos el presupuesto, gracias a Dios. Colchoncito. Buenísimo, pero bueno, hablando del presupuesto,
Ya hablábamos hace poco de que se tiene que economizar en algunas cosas y gastar en otras, pero ¿en qué cosas ustedes no economizan? Que ustedes digan, en esto tenemos que gastarnos la plata y no podemos medirnos para gastar en esto. Chequera abierta. El talento es parte Ok. fundamental. Usted poder abrir el presupuesto y dar la libertad al departamento de contenido y obviamente a las cabezas del canal que puedan pensar en personas que no se han pensado, ¿me entiendes? O sea, poder meter acá adentro a una Segura, a una Karen, que de pronto en un post o de pronto en lo que ustedes, en lo que hacen en las redes sociales se pueden ganar un poco más de lo que se están ganando acá, pues realmente es una oportunidad para poder ligar todo esto. Yo te hago una pregunta con relación al talento. Verás si me la respondes o no, pero ¿cómo hace uno para pagar un talento carísimo, otro talento carísimo y que se junten y se la lleven mal? Yo creo que eso es algo contractual que ni siquiera ellos piensan. Yo creo que pasa más cuando tú estás en un set de grabación y las personas del club se ponen a hablar, como usted cuánto le pagan y a mí cuánto me pagan, eso pasa un poco más. O sea, esa diferencia o esa charla entre personas del crew donde están midiéndose, por decirlo así, eh, que están midiéndose el pipí, pues mejor. Ellos sí se miden de esa manera. Un talento no, porque al fin y al cabo el que negocia con uno es el manager y los representantes. Entonces, pues el talento realmente va ligado del talento de su representante. O Okay. sea, de qué tan bueno es usted para llegar a negociar lo que quiera con Fabro, lo que quiera contigo. Entonces, pues digamos que no hay tanta disputa en usted le pagan más que a mí, o usted le pagan menos que a mí, o usted lo tiene más grande que yo. No, yo creo que esa disputa entre talento no se da tanto. Oiga, Néstor, escuchaba en otro podcast que en una entrevista a Andrés Parra, que debe ser algo suyo, y él actuó en el Comandante, ¿se acuerda la novela que hacía la vida de Chávez? Que Néstor también creo que trabajó en la producción. Y él decía que esta novela, que a él le preguntaban que cuál producción pensaba que iba a ser grandiosa y que no lo fue tanto. Y él decía, yo me preparé mucho para ser Chávez, me veía en el espejo y yo veía a Chávez, la actuación fue buenísima, las escenas que grabaron fueron buenísimas, pero al momento de la edición todo se fue al traste y el producto final pues no fue lo que todos pensaban que iba a ser. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente eso? Invertir tanto tiempo y que al final, por algo que uno no maneja, pues todo se vaya al traste, al carajo. Yo creo que al principio, cuando uno comienza a trabajar en televisión, se siente uno como derrotado cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? Cuando el proyecto en el que trabajas no tiene el suficiente rating o cuando el reality en que tú estás no da el suficiente contenido, no da lo suficiente para hablar. Pero en este caso fundamental de lo que tú dices con la vida de Hugo Chávez, yo creo que fue un proyecto fantástico en donde el presupuesto se dio para que TNT pagara muchas escenas y dejara muy bien contada esta historia. Lo que pasa es que yo creo que lo que tú dices y lo que Andrés se refiere fue más hacia cómo se dio emitido en RCN, que yo creo que por su manera de pensar en ese momento, me atrevería a decir, así me castiguen en redes, por su pensamiento político, su editorial, no querían pasar como la vida de este personaje tan pegado a como nosotros la hicimos. Claro. Me atrevería a decir que la machetearon un montón, que la cortaron un montón y que no fue lo que nosotros, o sea, no fue el resultado final que se dio por TNT, porque en TNT Ah, sí fue un hit, en TNT la vieron en Latinoamérica y pues realmente yo creo que voy a decir algo que va muy pegado hacia nuestra cultura televisiva y colombiana, y es que el colombiano está acostumbrado a matar, ¿me entiendes? A destrozar. Entonces, si a mí no me gusta Factor X, si no me gusta la voz, pues lo destrozo y lo vuelvo mierda y hablo mal de esto. En vez de dar la oportunidad y decir, bueno, recalcamos que el contenido de esto es esto y es chévere, o recalcamos que esto está mal,
pero no a lo destructivo, porque creo que eso es parte fundamental. La gente no se vio Hugo Chávez el comandante porque tenían un pensamiento negativo hacia lo que nosotros íbamos a pasar de la vida de Hugo Chávez, que lo íbamos a enaltecer, que lo íbamos a volver Glorificar. un ídolo, ¿me entiendes? Y no era eso. Y además algo que yo posteé por la época que terminamos Hugo Chávez, y yo creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta como televidentes, y es que es ficción, no es la vida real, no estamos diciendo que Hugo Chávez es la mejor persona del mundo, o que cuando Andrés Parra hizo Pablo Escobar, no, es ficción. Ok. Y la ficción lleva un montón de cargas dramáticas y escenas que son más fuertes de lo que son normalmente. Entonces la historia tiene un montón de carga dramática que puede hacer que el televidente diga, "Nah, no me la quiero ver". Néstor, ¿quién consiguió el castillo donde grabaron el Palacio de Miraflores? ¿Quién lo consiguió? Eso se consiguió, ese es el batallón, Esa es la escuela eh, logística. Lo pregunto porque yo presté servicio militar en sí, esta escuela, entonces, uy, bueno, no, pues es un lugar donde grabamos muchísimo, es muy claro, claro, concurrido para las grabaciones súper y televisivo. realmente ahí se dio el golpe donde Chávez destronó el posicionamiento que tenía el anterior presidente y fue cuando subió a la presidencia y fue una gran ocasión, un frío tenaz a las 4 de la mañana llegar hasta ese batallón y pues lo que a usted le puede pasar, ¿no? No, horrible. Yo estuve allá un año. Considéreme. No, vale. Mis respetos, mis respetos. Nesti, ahora que estás contando esto, quiero que nos cuentes una anécdota chistosa, triste, lo que quieras, de algún proyecto, pero que te haya marcado, que tú siempre la cuentes a tus amigos, a tus hijos, una anécdota así como importante. Imagínate, estábamos haciendo Survivor, que fue uno de los últimos reality del canal RCN, y ahí nos pasó de todo. O sea, todo lo que uno se puede imaginar que no pasa, pasó. Comenzando por un huracán. El primer día cuando llegué pasó el ojo de un huracán por medio del hotel donde yo estaba. Era la única persona del crew colombiano allá. Y a mis jefes se les pareció muy chévere decirle a Néstor que al siguiente día, donde no salían lanchas, me fuera mar abierto a mirar que todavía existieran las playas de los participantes. No, no. O sea, eran las 7 de la mañana, yo con un pescador en mar abierto, así, lancha, olas de 6 metros, y yo, ¿qué putas hago acá, güey? ¿Por qué estoy acá? Entonces, dentro de todas esas cosas, como que la anécdota que más recuerdo en este momento de todo lo que me ha pasado, es que el día que los participantes iban para la isla, me partí un pie. Me ¡Ay, cayó, yo estaba no! dentro del Qué agua dolor. y estaba pasando Ah, a unos sonidistas de lancha a lancha y se movió muy fuerte el mar. La ah. lancha que yo estaba teniendo se me vino encima y me cayó encima del pie y abajo había como ¿Coral qué? una mata gigante y el tobillo se partió como en 3 pedazos. Yo ¡Ay! ahí me salí, comencé a gritar, me puse a llorar y no me ¡Ah! puse a llorar del dolor, sino me puse a llorar porque pensé que me iban a devolver a Colombia. Y yo, pero ¿por qué me van a devolver si llevo 4 meses acá rompiéndome el culo para que esto salga? No, Entonces fue bueno. bastante fuerte. Llegó la gente médica a ver qué había pasado. Y dentro de todo lo que pasa, pues llegué al hospital, me habían dado un mes de incapacidad, pero el doctor nunca me dio la hoja. Así que nunca me lo tomé. Y me comporté como un niño, un infante. Tuve el yeso ahí ¡Ah! durante el mes entero hasta que el yeso se pudrió y se rompió. ¿Ah? Se hablando. ¡Wow! Guácala. Pero bien, bien ¿De dónde era esa Survivor. Bien productora Survivor. de Survivor con la que graba? ¿De dónde? ¿Qué país? Nosotros trabajamos para el canal RCN con una productora local. Pues Ah, digamos que ahí hay algo muy chévere y es el tema de los incentivos, claro. ¿cierto? Y de por qué tú vas a grabar en otros países y tienen muchos beneficios tributarios hacia las productoras que están sacando el contenido.
Néstor, hablemos de esos contratos que firman los participantes, qué cláusulas extrañas hay. Yo sé que haciendo la investigación para este episodio sabemos que hay unas cláusulas como que ustedes, por ejemplo, no pueden usar cosas en las que los participantes se reflejen o ellos no pueden llevar cierta tecnología. ¿Qué cláusulas extrañas hay en esos contratos que ustedes tienen que hacer que se cumplan? Depende del formato que vayamos a hacer, depende del reality, digamos. ¿Mm? En Survivor, que era un reality de supervivencia en la playa, en donde está todo abierto, nosotros no podíamos tener gafas, los participantes no se podían ver reflejados en las gafas, porque obviamente el hecho de que usted lleve un mes sin verse al espejo, sin comer, es parte del contenido que usted se vuelva a ver un espejo, ¿cierto? Nosotros no podíamos utilizar loción, sino teníamos que oler a mierda como olían a ellos, porque pues digamos que es sacarlos de un mood en donde están totalmente reservados en una selva, y pues si huelen algo rico, eso los va a desencajar, les va a mandar a otra cosa en el contenido. Entonces, estas minucias que estamos hablando, pues depende también el formato. Entonces, digamos, acá en la Casa de los Famosos, cuando, a pesar de que nadie podía entrar a ver a los participantes, ¿cierto? Si alguna persona entraba como el psicólogo, el médico, el director de contenido, o en mi caso yo hablar algo contractual con ellos, no podía entrar con reloj, no podía entrar a hablarles cosas, no sé, del exterior, no podía entrar con el celular. Muchas veces yo me apuntaba para poder tener una conversación interna con Roberto y que nada se me fuera a escapar, porque ellos están pendientes de todo lo que uno les dice, están encerrados. Entonces había una comunicación, a mí me gustaba que cada vez que yo entrara, pues alguien me escuchara, por si yo iba a decir algo que no era, pues Claro. me lograran frenar. Yo digo que los contratos de reality, cuando uno firma eso, es venderle el alma al diablo. Total, O tanto la sea, producción como el talento. sí, yo me acuerdo que los que yo hice eran unos contratos así de grandes. O sea, yo no Sí. sé si tú en realidad te tomas la molestia de leer todo Wow. eso o sencillamente lo que llegas en el acuerdo verbal con la persona y confías netamente. ¿Quién se lee Yo eso? creo que cada vez se agranda un Sí, poco más el chico, ¿no? O sea, antes era solamente un contrato que decía, tú totalmente. estás exponiendo o vendiéndole el alma a tal producto, pero esto se ha crecido porque ahora hay comercial, hay una línea comercial, entonces los participantes no pueden usar unas cosas adentro de la casa porque tenemos unos patrocinadores que nos exigen que no se pueda utilizar otras cosas adentro. Entonces el contrato cada día es un poco más grande y yo creo que las productoras se blindan muchísimo también porque al ser un laboratorio psicológico, ¿cierto? Al ser un reality, al ser real, pues tú puedes salir de mal genio porque todo se vuelve subjetivo. Creo que es la palabra que yo más he dicho este mes. Es todo subjetivo. O sea, no me importa lo que usted piense porque usted piensa así, yo lo respeto, pero la realidad es esta. Con todo respeto. Y creo que hubo un caso de una participante que entró y salió como al día siguiente porque entró con información del exterior, algo así. ¿Allá no sabía o ahí qué pasó? Sí, nosotros les decíamos a todos los participantes realmente que no pueden hablar, que no pueden llevar cosas del exterior. Tienen tres oportunidades. O sea, nosotros nos damos cuenta que es un formato que tiene 50 cámaras robóticas, 8 cámaras broadcast, que realmente tú no puedes decir bu sin que un equipo de 350 personas se dé cuenta. Entonces es muy difícil que nosotros no nos enteremos de lo que estás hablando. Entonces tenían tres oportunidades. La primera oportunidad se le dijo, ojo con lo que estás diciendo, no puedes decir esto. Segunda oportunidad se le dijo, no vuelvas a mencionar esto porque, pues se viene. Y tercera oportunidad, ay, Hasta es algo luego. que hace parte del contenido. Nos diste el papayazo también. Chao. O sea, las reglas son claras, ¿me entiendes? Pero si a ti se te da por ser más inteligente que la producción, pues das el papayazo. Desti, ¿reality o ficción? No te puedo contestar eso. Yo creo que me lo han preguntado muchísimo este mes y amo lo audiovisual, amo sus narrativas, amo hacer reality, amo hacer ficción, amo hacer videoclips y creo que no puedo decirte escojo esto, esto, esto porque en todas
tenemos la libertad de creatividad y de desarrollar la logística que queramos. Entonces no tengo una preferida. Amo lo audiovisual. Néstor, antes de cambiar de tema, hablemos de la Casa del Ritmo. ¿Qué han hecho ustedes con la Casa del... Me encanta el nombre, de hecho. Bienvenido. Me invitaron otra vez. Bueno, la Casa del Ritmo es un colectivo que salió, se creó cuando estábamos haciendo Lady Tavares, la vendedora de rosas. Estábamos grabando en Medellín, en Manrique, con todos los capos allá y las personas que nos ayudan logísticamente. Y cuando se hizo el final de la serie, hicimos una fiesta, un grab final, y trajimos a todas las personas que nos ayudaban logísticamente. Dentro de esas personas, pues hay personas que generalmente no están en la televisión o no están acostumbrados o no estaban acostumbrados a estar en la televisión, sino tenían oficios varios, pongámosle así. Entonces nosotros les dimos la mano para que nos apoyaran logísticamente y ellos trajeron el nombre de la Casa del Ritmo el día de la última fiesta. Llegamos a la casa de Manuel H., que es el fotógrafo, y dijeron como, uy, esto es la Casa del Ritmo. Y ahí seguimos derecho con eso, se volvió un colectivo y luego una productora. Ah, qué bueno. Bueno, chévere. Manolete, Manuel H., sí. él es un fotógrafo increíble, ¿no? Él es el nieto de Manuel H., el emblemático fotógrafo taurino y capitalino de Bogotá. O sea, gracias al maestro Manuel H. tenemos un montón de información de archivo de Colombia. Y todo esto lo tiene todavía Manuel su nieto, nuestro amigo, en su casa. Y así que tiene unos archivos bastante chéveres. Popcorn Club. Las rapiñas. Te vamos a hacer una pregunta con 4 opciones y tú nos dices con cuál te quedas. ¿Qué plataforma de streaming es la mejor para trabajar? A. Apple TV. B. Netflix. C. Prime. D. Max. E. Star Plus. F. Disney Plus. Para trabajar, para ver. Para trabajar. Para trabajar. Uf. Yo creo que Netflix. Ok. Una corta. ¿Cine o televisión? Televisión. Me quedo con lo largo. Ay. Claro. Con los muchos capítulos. Esto se fue por los años. Vivi. ¿Cuál sería la producción de tus sueños? A. Una película de ciencia ficción épica. B. Un drama histórico con gran presupuesto. C. Una serie de televisión innovadora. D. Un documental que cambie la percepción del público. Yo creo que la sé. Una serie de televisión innovadora. Sí, una serie de televisión innovadora. Yo creo que todo ya está inventado y tenemos un montón de referencias, así que hay que innovar, hay que darle la vuelta a todo, hay que preguntarse una y otra vez qué estamos haciendo bien, para dónde vamos, cómo podemos cambiar, cómo esto subjetivo se puede convertir en algo mucho mejor y se puede darle el toque de lo innovador y del nuevo mundo en el que estamos ahorita. Total. Bueno, ¿qué ha sido lo peor de trabajar en el medio audiovisual? Las largas horas de trabajo, los conflictos creativos, la inestabilidad laboral, los problemas técnicos inesperados. No, la B, sí, sin duda alguna. Sí. La ver a los Esa. conflictos creativos. Sí, yo creo que todo parte de eso, ¿no? De la creatividad, digamos, en las series, en las películas, también hay como una disputa entre la creatividad del libretista, el presupuesto y la manera en la que el director lo va a ejecutar, ¿no? Que son 3 miradas diferentes, pero que enfocan todos hacia un presupuesto. O sea, el libretista escribe, y 80 carros, 10.000 guardaespaldas, 70.000 bombas. Entonces ya hay una carga presupuestal, ¿no? Luego llega el director y dice, pero para esto yo necesito más guardaespaldas, más carros, más de todo esto, y exagera un poco lo que el libretista escribió, y mientras tanto el productor en línea aguante, saque plata del refrigerio. Hoy el tinto es más clarito. Más agüita a la sopa. Sí. ¿Qué correcto. ha sido lo mejor de trabajar en el medio audiovisual? A. Conocer a personas talentosas. B. Ver tu trabajo en la pantalla. C. Posibilidad de viajar. D. La satisfacción de contar historias.
todas las anteriores, pero creo que la que más me enfoco es la A. Conocer a personas talentosas. Sí, además talentosas es tu familia. Y algo que es gratificante para lo que yo hago y para lo que es Néstor Parra como productor, es que trabajo con mis amigos, con mi familia, entonces no tengo que salir a las 10 de la noche de fiesta y buscar calle para adelantar charlas con mis amigos porque ya están ahí. Entonces, si tengo algo que contar, pues ya los voy y los busco y tenemos la conversación. Entonces creo que dentro de todo este mundo de conocer personas fabulosas, Claro, de en el agradecer día por a día. amigos, de experimentar todas las historias o las vivencias que tú tienes en tu día a día, poderlas plasmar en lo audiovisual, es algo brutal también que me fascina. O sea, ir a las cruces y después poder tener una herramienta para hacer un videoclip de rap es algo que no tiene todo el mundo la oportunidad de hacer, así que esto me gusta mucho. Bueno, Néstor, olvídese del tema audiovisual. Usted vuelve a nacer y le toca escoger entre las siguientes 4 profesiones. Le toca escoger, pero ya se gastó su cartucho audiovisual en esta vida. ¿Cuál le gustaría escoger? ¿Ginecología, ortodoncia, antropología o podología? Es la de los pies. Yo creo que, o sea, muy creativo. Yo creo que antropología. Ok, lo veía más de ginecólogo, pero bien. Sí, yo también, pero, Sí, pero hizo lo el dejo, pregunta pero, especial con eso pero, para que tú pero lo yo, escojas. es que eso lo veo más como un pasatiempo, o sea, mentiras. Muy bien, muy O bien. sea, si nos vamos a lo serio o a los pasatiempos. Vamos. Ok. ¿Qué cargo no desempeñarías en el medio audiovisual? A, sonidista. B, guionista. C, editor. D, director de arte. Yo creo que sonidista. Yo creo que el sonido en lo audiovisual tiene uno de los problemas más grandes. Y es que tú tienes un crew de 100 personas pensando en la imagen, en cómo está compuesta la imagen, en cómo está colorizada la imagen, en cómo está compuesta con utilería y arte, y son solamente 3 personas pensando en el sonido. Entonces, Gravísimo, creo que es ¿no? un trabajo muy puta. Claro, les toca duro. De hecho, no sé si ustedes me contradicen, pero yo, por ejemplo, en RCN veía que traían sonidistas de Argentina y de otras partes. No sé si es que aquí en Colombia no hay equipo o qué, pero no sé. Sí, hay tremendos equipos. No, hay tremendos equipos. Yo creo que lo que pasa es que Argentina fue uno de los pioneros y de lo que tú hablas también fue que cuando comenzamos a hacer realities en Colombia, los sonidistas argentinos eran los que traían como el diseño de estas nuevas propuestas y estos nuevos formatos. No es que en Colombia no tuviéramos como el talento, no tuviéramos las herramientas, sino que creo que todo se basa en 2 palabras, tiempo y espacio. Entonces el tiempo en que tú estés y en el espacio en que tú te apropies. Entonces estos sonidistas vienen con todas estas experiencias a enseñarle a un montón de gente en Colombia que hoy en día yo creo que el crew audiovisual colombiano es de los trabajos más lindos que tienen, sí, y los crews colombianos son muy buenos. No, qué chévere. Qué chévere. Bueno, ¿qué producción no harías por nada del mundo? Un documental institucional, una película de terror, seriados unitarios y una comedia romántica. Ya los hice todos. No, todos los haría. Todos los haría. Sí, ya, qué hijo de madre. Además, te voy a contar una cosa, Dani. Yo creo que una vez tú hagas el primero, el segundo, hacer producción audiovisual se vuelve un poco como repetitivo, ¿no? Como es cuestión de que tú cojas y organices tu día a día y te produzcas también a ti y a tu equipo. Entonces, si tú haces un reality, el siguiente reality debe tener unas cosas que son muy parecidas, la preproducción es muy parecida. Entonces, yo creo que la experiencia es lo que nos lleva a que estos realities o a que estos formatos sean lo mejor posible, porque tú vas acumulando como todas estas preguntas, ¿no? Tú ya sabes que lo que más falla puede ser el sonido. Entonces, pues ya te enfocas en que el próximo proyecto, el sonido no sea así, sino sea así. Si las cámaras no fueron suficientes, pues vas como ajustando eso con tu experiencia. Pero todas las haría. ¿Serie o película preferida?
A. El Padrino. B. Breaking Bad. C. Inception. D. Stranger Things. La primera, El Padrino. Padrino le va bien en este Sí, sofá. ves que el padrino Tiene su es- fanática. El Padrino, yo creo que también es como el ejemplo narrativo de lo que nosotros muchas veces vemos en nuestra vida, ¿no? total. Entonces es como esa referencia en la cual todos cuando vamos a hacer por primera vez una película, un videoclip, un reality, son de esas primeras referencias que tú dices, bueno, estos son los tercios, esto es un enfoque, entonces yo creo que enseña mucho. Este Y tipo. la de irnos, ¿cuál consideras que es la película o serie más sobrevalorada? ¿Avatar, Game of Thrones, La La Land o The Big Bang Theory? Pucha. Yo creo que Avatar. sí, pues digamos que no soy Avatar. no soy muy dado a este tipo de formatos, sí, debo reconocerlo. O sea, a mí me mata muchísimo como estar detrás y estar produciendo y ver como algunas cosas que en mi parte subjetiva me llenan, ¿entiendes? Pero como que todavía no he encontrado el amor hacia este tipo de cine, entonces me parece que gastar todavía todo este montón de billete en esto, que la historia tampoco me atrapó, es algo subjetivo, pero es como mi punto Bueno, de vista. ¿qué le parecieron las rapidiñas? No, no estuvieron tan rapidiñas, ¿no? Estuvieron No. medio- Pero tan Ah, rápido. lo que pasa, yo hablo. Popcorn Club. Bueno, Nesty, muchas gracias por estar A acá. ustedes. Quiero que sepas que de verdad vivo orgullosa del camino que has hecho y te admiro y te respeto mucho como productor. Gracias. Por eso eres nuestro invitado el día de hoy. Espero te haya gustado mucho. Y espero que todos nos sigan en nuestras redes sociales, @popcornclub o Popcorn Club. Trajimos a la crema innata de la producción, pilas ahí, Néstor, ahí para que sepa. Cuando Oiga, lancemos Dani, y episodio. muchas gracias. Yo aprovecho también para darles las gracias, para decirles que tienen 100% el apoyo de nosotros para hacer este tipo de formatos. Yo creo que es necesario mostrarle al mundo y sobre todo a las generaciones que vienen detrás de nosotros lo importante que es prepararse, lo importante que es mirar a su alrededor los espejos que tenemos como sociedad, como humanos y sobre todo dar las gracias por dejarme contarle un poco a las personas acerca del camello tan grande que tiene producir lo audiovisual y sobre todo porque sé que todas las personas que trabajamos en audio, en televisión, en radio, en cine, hacemos esto por amor, en cocina, hacemos esto por amor y que no es solamente como, ay, sí, les gusta vivir su vida metidos trabajando. No, esto es pasión, esto es poder comunicar, esto es saber trabajar en equipo, esto tiene un montón de cosas fenomenales que yo creo que todo el mundo cuando llega a un set de televisión lo atrapa. Por eso cuando sus familias, las personas ven los detrás de cámaras quedan impactados, porque esto es un trabajo y un engranaje increíble. Así que muchas gracias. Gracias a ti, bienvenido siempre. Néstor, gracias. Chao. Dale, chao, chao, chao. Gracias. Dale, muchas gracias. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.